Buenas tardes. Gracias en primer lugar a la FEMECOT por invitarnos a participar en este congreso, particularmente al doctor Sergio Quintero. Para mí, para la sociedad a la que represento, la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, es un honor participar en el congreso de una sociedad hermana y tan querida como es la FEMECOT. Voy a hablar de actualización en tumor de células gigantes, diagnóstico, tratamiento quirúrgico y médico, pronóstico y situaciones atípicas. Y comienzo leyendo todo el título de la charla de forma textual porque nos va a servir de guión para la ponencia. Actualización es una puesta al día del tumor de células gigantes óseo, no de partes blandas, que son diferentes. Son diferentes incluso ya genéticamente. El tumor óseo de células gigantes es un tumor óseo benigno agresivo localmente que tiene la particularidad de que puede metastatizar al pulmón manteniendo su histología benigna y puede malignizarse. Este es su aspecto macroscópico, marronáceo, y este es su aspecto histológico, donde se pueden identificar dos grupos celulares fundamentalmente. Uno de células estromales que son las verdaderamente tumorales, células estromales mononucleares, derivadas o preosteoblastos que no han madurado normalmente a osteoblastos, y células gigantes multinucleadas que son las que dan nombre al tumor. La etiopatogenia de este tumor es compleja y no del todo conocida, no vamos a entrar en ella, pero es muy importante que se descubra con el fin de también descubrir dianas terapéuticas de cara al tratamiento de la enfermedad. ¿Cómo se diagnostica el perfil del paciente tipo? La sospecha diagnóstica habitual se hace en un adulto joven que consulta por dolor en la rodilla con osteolisis pura metáfiso-epifisaria, la confirmación, lógicamente anatomopatológica. Decía, adulto joven suele con dolor entre 20 y 40 años y generalmente consulta porque le duele, es el síntoma habitual de presentación. En la rodilla, efectivamente, más de la mitad de los casos se localizan en el extremo distal del fémur y el proximal de la tibia. Y radiográficamente se muestran como una imagen osteolítica pura, sin matriz, debido al efecto de las células gigantes multinucleadas y la localización dentro del hueso, el segmento metáfiso-epifisario, también algo bien conocido de todos. Con estos datos previos, epidemiológicos, clínicos y de imagen, seguramente pensáramos que todos los casos que vemos en la diapositiva son tumores de células gigantes y no es así. Uno es un osteosarcoma. Este es un osteosarcoma. Y esto lo traigo a colación porque para ilustrar lo que es muy importante, y es que no todo lo que parece una cosa lo es, que hay que confirmar anatomopatológicamente el diagnóstico, obviamente por medio de una biopsia, generalmente cerrada, generalmente guiada por algún tipo de prueba complementaria de imagen. No obstante, siempre es la pregunta que ahora cabría hacerse. ¿Siempre hay que hacer una biopsia en todos los casos antes del tratamiento? Nuestra respuesta es que no siempre es necesaria. No es necesaria en aquellos casos típicos localizados en el extremo proximal del peroné o el extremo distal del cúbito y el radio, sobre todo si se decide hacer una resección en bloque. Y desde luego en todos los casos, aunque en todos los casos, mejor dicho, la decisión habría que tomarse en centros con experiencia por personal que la tiene. Ilustra todo esto este ejemplo. Un varón de 43 años con esta imagen que nos remitieron, con una biopsia incisional realizada tal que así que interfería lógicamente en el tratamiento quirúrgico por motivos obvios, porque el nervio ciático popliteo externo estaba incluido en el trayecto de la biopsia. En un caso parecido como este, como podría ser este de una mujer de 27 años, virgen, de biopsias previas, se podría hacer el tratamiento quirúrgico sin biopsia antes del tratamiento quirúrgico, una biopsia en definitiva excisional.
En cuanto al tratamiento del tumor de células gigantes, principalmente es quirúrgico, curativo, esa es la intención. Las amputaciones primarias son excepcionales y el tratamiento habitual, los métodos, se dividen en dos grandes tipos de resección, curetajes y resecciones en bloque. El curetaje con fresas de alta velocidad a 40.000 revoluciones por minuto, al que sigue el relleno de la cavidad resultante del curetaje con cemento con injerto, habitualmente, no siempre, como ya veremos, y el segundo gran grupo de métodos de resección, las resecciones en bloque, a la que seguiría la reconstrucción articular cuando el hueso resecado es imprescindible, manteniendo la función con prótesis o con aloprótesis o sacrificando la función mediante artrodesis. Métodos de resección, por lo tanto, curetajes o resecciones en bloque. Y en este punto surgen una serie de preguntas que nos podremos hacer, la audiencia se hará, a las que vamos a dar respuesta rápida, preguntas técnicas de gran interés práctico, en mi opinión. En primer lugar, ¿cuándo hacer curetaje y cuándo una resección en bloque? Curetajes en los estadios 1 y 2, primero con cucharilla, luego con la fresa de alta velocidad. En el estadio 3, resecciones en bloque. Lo ilustran estos dos ejemplos. En el primero a la izquierda, un estadio 2 que se beneficiaría de un fresado con fresa de alta velocidad. En el de la derecha, estadio 3, una resección en bloque. Después del curetaje, usamos adyuvantes locales en la cavidad. Su eficacia es controvertida y hay muchos. Nosotros, por nuestro histórico, utilizamos fenol a altas concentraciones, al 80-90%, que mantenemos durante 2 minutos en la cavidad que ha resultado del curetaje y luego lavamos para que no quede ningún residuo. Después del curetaje, ¿cuándo no rellenar la cavidad residual? No tiene tanta importancia cuándo sí, cuándo no, como saber que no, a veces es necesario rellenarla, porque desde el punto de vista mecánico apenas se debilita ese segmento óseo. Así está demostrado en publicaciones previas. Después del curetaje, rellenamos con injerto o con cemento. Se puede con uno o con otro sustitutivo. Cada uno de ellos tiene sus ventajas e inconvenientes. La mayoría, nosotros entre ellos, preferimos cemento, que aporta la ventaja de solidez inmediata, de tal forma que en el posoperatorio inmediato se puede tanto permitir la movilidad articular como la carga en los casos del miembro inferior. Las recidivas que ocurren después del relleno con cemento son menos porque el cemento aumenta el margen de resección por su efecto exotérmico, y otra ventaja es que identifica con más facilidad que cuando se rellena con injertos recidivas, porque estas se hacen más evidentes en la interfaz entre el cemento y el hueso. ¿Deteriora el cemento el cartílago articular a largo plazo? Siempre se ha dicho que sí, por ese efecto exotérmico al que ya me he referido. Podría dañar el cartílago y, en definitiva, abocar a una artrosis. Sin embargo, esto es también controvertido. Este paciente de nuestra serie, el que más tiempo lleva en seguimiento, lleva 25 años después de un curetaje y relleno con cemento, con mínimos cambios degenerativos femorotibiales y asintomática desde el punto de vista clínico. Se cierra la ventana del defecto relleno con cemento. Nosotros lo hacemos por protocolo. Utilizamos un homoinjerto tallado, como también propone Ayerza, y lo hacemos para rellenar, para tapar la ventana después de rellenar cavidades, tanto con injerto esponjoso como con cemento. ¿Qué esperamos que ocurra? Y que ocurre que el injerto se incorpora al resto del hueso huésped, aumenta el stock óseo y de alguna manera colocamos una barrera entre el cemento, que tiene un potencial irritativo, y las partes blandas vecinas. ¿Cuándo añadir fijación interna al relleno con cemento? En principio, casi siempre, para prevenir fracturas, y se pueden emplear diferentes métodos de síntesis que también aportan diferente solidez al montaje. Además, aporta esta síntesis asociada al cemento la ventaja de bloquearlo, el cemento, y disminuir el riesgo de aflojamiento. Estos son ejemplos que lo ilustran. Después de una resección en bloque de la tibia proximal, reconstruimos con prótesis o con aloprótesis. Se puede con ambos métodos de reconstrucción. Nosotros preferimos en la tibia proximal las aloprótesis porque nos facilita
Cuando el injerto incorpora el tendón patelar, nos facilita, digo, la reconstrucción del aparato extensor de la rodilla. Estos son también ejemplos. También preferimos, por el mismo motivo, para facilitar la reparación del manguito de los rotadores del aparato abductor del hombro, esta misma reconstrucción, este mismo método en casos del húmero proximal. Las prótesis anatómicas consideramos que deparan un buen resultado cuando mantienen la función del codo y de la mano, no tanto del hombro, que realmente es deficitaria, lo que es la abducción. Últimamente utilizamos, y así concuerdan la mayor parte de las últimas publicaciones, asociamos a la aloprótesis una prótesis invertida que permite la abducción desde momentos precoces del posoperatorio, como sería ese caso. Bien, todo esto referido a casos en los que queremos reconstruir, reparar la función articular, cuando no, en el extremo distal de la tibia, por ejemplo, la reconstrucción se hace sacrificando la articulación tibiotalar mediante una artrodesis. Después de una resección en bloque, cuando no hay que hacer reconstrucción ósea, evidentemente cuando el tumor afecta a huesos o segmentos óseos prescindibles, hay muchos. Sin embargo, no significa que no debiendo o no reconstruyendo el hueso tampoco tengamos que reconstruir las partes blandas. Estas sí, es necesario reparar. Por ejemplo, en casos del peroné proximal hay que reparar, obviamente, el complejo cápsulo ligamentario estabilizador externo de la rodilla y reinsertar el tendón del bíceps femoral. Y de la misma manera habríamos de obrar en el extremo distal del cúbito. No sería necesario reconstruir el hueso si reparar la estabilidad radiocarpiana y la estabilidad del remanente del muñón del cúbito residual después de la resección de su extremo donde se localizaba el tumor. Bien, se trata en definitiva de encontrar un equilibrio a la hora de decidir un método de tratamiento, un curetaje, una resección en bloque, entre el riesgo de recidiva de la enfermedad y la mejor función posible, teniendo en cuenta que son pacientes jóvenes y que tienen una esperanza de vida normal, como la de cualquier individuo sin enfermedad. Teniendo en cuenta que el curetaje supone un mayor riesgo de recurrencia de la enfermedad, aunque significa una mejor función, en tanto que las resecciones en bloque tienen menor riesgo de recidiva de la enfermedad, pero disminuye la función del paciente porque evidentemente sacrifica más hueso. Métodos médicos de tratamiento de los tumores de células gigantes, dos grandes grupos, los antirresortivos y otros dentro de estos. Otros, por ejemplo, la simvastatina, que está en experimentación, un hipolipemiante bien conocido, con seguridad demostrada de hace muchos años, que lo que haría o se pretende que haga es que facilite una diferenciación normal de las células estromales tumorales a osteoblastos. No vamos a entrar a insistir en estos estudios, sí nos vamos a centrar en el denosumab. El denosumab es de uso muy común en la actualidad, es un anticuerpo monoclonal humano aprobado por la FDA de Estados Unidos en 2013, en España en septiembre de 2015, que bloquea la unión, el sistema RAN-ligando y en definitiva la osteoclastogénesis, la resorción ósea, de tal forma que predomina la formación del hueso, y esto tiene traducción radiográfica clara. Aumenta la osificación de los casos tratados con denosumab y se fortalecen sus corticales, como se ve en la imagen. También tiene efecto clínico, analgésico. A los 2 meses de iniciado el tratamiento, el paciente refiere que el dolor ha remitido, si no desaparecido completamente. Y hallazgos patológicos por efecto del denosumab. El principal, disminuye el número hasta desaparecer incluso tanto de células estromales como de las gigantes multinucleadas. Pareciera que hubiéramos descubierto el bálsamo de Fierabras de Don Quijote, que todo lo cura. Desgraciadamente no es así. Cuando cesa el tratamiento con denosumab, cuando lo interrumpimos, las células estromales y las gigantes multinucleadas, que hasta entonces habían estado dormidas en una fase de latencia, despiertan y la enfermedad vuelve a activarse. Por otra parte, no se puede mantener el tratamiento de manera permanente porque tiene efectos colaterales, aunque ciertamente la mayoría leves, algunos muy graves. La osteonecrosis de mandíbula es clásica, pero no tanto y mucho más grave
la degeneración sarcomatosa que se está comunicando recientemente. También recientemente se están publicando informes que dicen que el denosumab no disminuye las recidivas y que incluso las aumenta. ¿Por qué? Después de curetajes en casos con tumores de células gigantes. ¿Por qué decía? Porque es tanta la osificación que produce que hay nichos, restos, residuos de tumor con células estromales y gigantes multinucleadas que escapan al efecto del fresado. Al principio dormidas, porque así las mantenía el denosumab, pero cuando ha terminado el tratamiento quirúrgico y se ha interrumpido el denosumab, despiertan y de nuevo la enfermedad está presente en forma de una recidiva. Nosotros empezamos con el tratamiento, nuestra experiencia se remonta a 2014 y el protocolo inicial incluía 9 meses de tratamiento con denosumab, seguido el tratamiento quirúrgico al que luego me referiré en detalle. Tuvimos casi la mitad de los casos con recidivas, por lo que tuvimos que reconsiderar el protocolo y reducirlo de 9 a 3-4 meses de neoadyuvancia, hace ya años. Hemos visto con satisfacción cómo en la actualidad se publican artículos en los que se dice que estos cursos cortos de neoadyuvancia tienen prácticamente la misma eficacia que los largos. 3-4 meses en la actualidad en nuestro protocolo, seguidos del curetaje con fresa de alta velocidad, fenolización, relleno con cemento, la ventana la reparamos con un homoinjerto cortical tallado y finalmente la osteosíntesis de refuerzo. Y las indicaciones del denosumab, en definitiva, en nuestras manos son casos en los que indicamos un curetaje para facilitarlo técnicamente, casos en los que indicamos una resección en bloque, no todos, algunos, para también facilitar el gesto quirúrgico para que durante la manipulación de ese bloque no se nos rompa y contaminemos el lecho quirúrgico. El denosumab fortalece las corticales y evita esa complicación. Obviamente, otra indicación para casos seleccionados es el tratamiento paliativo, por el motivo que sea, y una cuarta final que consideramos muy interesante es la de ganar tiempo y poder, de alguna manera, retrasar una intervención quirúrgica que inicialmente podíamos haber tenido planificada para una fecha. Podemos tener la necesidad de ganar tiempo porque el cirujano, por el motivo que sea, no está disponible en esa fecha, porque no disponemos de un homoinjerto osteoarticular, porque no hay en el banco de tejidos en ese momento, o por motivos laborales o del tipo que sean del paciente, o en la actualidad por la pandemia, porque no tuviéramos quirófanos disponibles, porque tuviéramos que dedicar al tratamiento quirúrgico de otros pacientes con patologías más graves. Es lo que nos está pasando en la actualidad. Bien, en conclusión y de manera definitiva, cuando el denosumab en la actualidad en el tratamiento del tumor de células gigantes, y remito a la conclusión de Agarwal en este artículo, hay que usarlo de manera juiciosa con en mente las observaciones que acabo de hacer. Otros métodos de tratamiento son embolizaciones, radioterapia, no voy a entrar en ellas, me quería limitar exclusivamente al tratamiento quirúrgico y al denosumab. Pronóstico del tumor óseo de células gigantes, la actividad biológica de los distintos tumores óseos de células gigantes es variable y no existen factores predictivos para la recidiva, la metástasis o la malignización, que son todo complicaciones oncológicas que pueden ocurrir. En cifras, del 9 al 25% de los casos recidivan, más cuando se hacen curetajes, obviamente, hasta un 3% metastatizan y también casi hasta un 3% pueden malignizarse, convertirse en formas malignas secundarias. Este es un caso de nuestra serie. Bien, y hasta aquí todo lo relativo a los casos típicos. Hay casos atípicos o, como decía Jaffe, no característicos. A esos nos vamos a referir en estos 10 últimos minutos de la charla. Casos no característicos o situaciones atípicas en relación con la edad y forma de presentación y con la localización. Decíamos, con respecto a la edad, que habitualmente afectaba a pacientes de 20 a 40 años, también ancianos, en el 5% de las ocasiones,
En estos hay más fracturas que en otros rangos etarios y el diagnóstico histológico es un poquito más difícil por hallazgos de fibrosis, alguna mitosis, etc. Este es el paciente de nuestra serie de más edad, 83 años cuando consultó por esta fractura. 2 años después consultó de nuevo porque le dolía la muñeca y se presentó con este tumor de células gigantes que resecamos en bloque y artrodesamos. Hicimos un estudio del cariotipo, lo publicamos y discutimos sobre su etiopatogenia. No viene al caso, pero fue un caso realmente de mucho interés. También en el otro extremo, en los niños, son posibles los tumores de células gigantes, en torno al 5%, más en niñas y con predilección, más que a los 20 y 40 años, por segmentos metafisarios, más que por epifisarios. Situaciones atípicas son también las presentaciones de pacientes con fracturas patológicas o con metástasis pulmonares. En el primer caso, en el 10%, hasta en el 10% de los pacientes puede haber en la presentación al diagnóstico una fractura patológica, y lo que quería decir es que en relación con esto, en principio, el manejo de un paciente que se presenta con una fractura patológica es igual con tumor de células gigantes, obviamente es igual al paciente que se presenta sin fractura patológica. Se inmoviliza, si es posible, o de la manera que se pueda, se hace la neoadjuvancia correspondiente y el tratamiento quirúrgico que se decida, resección en bloque o curetaje. Cuando el segmento a inmovilizar, obviamente, es más delicado, se puede recurrir a fijaciones externas. Cuando el paciente se presenta con metástasis pulmonares, este es un ejemplo por la evolución de un tumor de células gigantes benigno o maligno. Habitualmente se trata de metástasis múltiples inoperables. Cuando sea así, el único recurso terapéutico que tenemos sigue siendo el denosumab, sería la quinta indicación. Pongo este ejemplo que lleva 5 años y medio con este tratamiento, habiéndolo interrumpido durante aproximadamente 1 año por una osteonecrosis de mandíbula que complicó esta indicación, este tratamiento. Termino con situaciones atípicas en relación con la localización y consideramos tales a los casos en los que el tumor de células gigantes asienta en las metáfisis o en las diáfisis de los huesos largos y aquellos que asientan en huesos diferentes al fémur distal, a la tibia proximal o al radio distal. Asientos metafisarios en el adulto son poco frecuentes. El tratamiento es más fácil porque se podrían hacer teóricamente resecciones intercalares, hemicorticales o de cortical completa, como fue en este caso hemicortical. Los asientos diafisarios son todavía más raros. Este es un ejemplo más metafisodiafisario, pero valga como ejemplo diafisario, confirmado por una biopsia guiada por TAC y varios equipos patológicos, porque su comportamiento biológico, como veremos, lo requirió. Hicimos una resección intercalar con márgenes amplios, reconstrucción con un homoinjerto intercalar fijado con 2 placas. A los 9 meses, una recidiva muy agresiva y metástasis que nos hizo reconsiderar el diagnóstico y pensar en un osteosarcoma de células gigantes que no se confirmó. Quizás tuviera que ver con el asiento diafisario. Bien, y finalmente, situaciones atípicas por la localización distinta al fémur distal, a la tibia proximal y al radio distal. En nuestra serie de 65 casos, 1/3 de ellos tienen localizaciones distintas a esas típicas que hemos definido y, curiosamente, ninguno de nuestros pacientes se localizaba el tumor en el raquis. Como curiosidad, no significa obviamente que no pueda afectar a esos huesos, a los huesos de la columna vertebral. Termino refiriéndome solo a los tumores de células gigantes de la pelvis, con una incidencia de en torno al 5%, generalmente en pacientes de mayor edad, de diagnóstico generalmente más tardío que el de los 20 a 40 años, que es el de los casos convencionales, y tratamiento controvertido en el sentido de que los curetajes suelen ser ineficaces. Generalmente las resecciones en bloque son de más eficacia, y en cuanto a la reconstrucción, como en otra patología tumoral, en el área 1 podría obviarse la reparación ósea, en el 2 no, en la 3 siempre. No es necesaria esa reconstrucción por ser un segmento óseo prescindible. 5 casos, decía,
en nuestra serie, un casi 8% de los pacientes con una edad media de 50 años y un 80% de mujeres. El primer caso, área 1 de Ennequin, 38 años, hicimos una resección en bloque con curetaje, la parte distal del asiento del tumor del ilion, que también invadía el tumor, el ala sacra, con un buen resultado clínico, si bien una inestabilidad vertical en curso que nos hará probablemente reconsiderar el tratamiento a medio o corto plazo. El segundo paciente, inicialmente lo tratamos también en el ilion con denosumab, era mayor y no quería operarse, perdió todas las piezas dentarias, lo embolizamos y después de diferentes complicaciones, han transcurrido 4 años, está bastante bien, realiza una vida relativamente normal con apenas dolor. El tercer caso, muy interesante, porque lleva 7 años de seguimiento, inicialmente con 68 años, en la actualidad 75, con la enfermedad estabilizada desde el diagnóstico con denosumab, sin ninguna complicación hasta la fecha, llamando la atención que es mucho tiempo con este tratamiento frente a otros que recientemente se han publicado, que ya consideran que es mucho tiempo de seguimiento con denosumab y son solo, entre comillas, 42 meses con respecto al de nuestra serie. El cuarto caso, el área 2 de Ennequin, una mujer joven con el tumor, como se aprecia en la imagen, antes y después de la neoadyuvancia con denosumab y el tratamiento que propusimos, que planificamos, la resección de la mitad anterior del cotilo y de la rama iliopubiana y reconstrucción con el extremo proximal del fémur, sobre el que trabajaríamos e implantaríamos un cotilo fabricado a la medida. Estos son detalles de la intervención quirúrgica con un molde fabricado impreso en 3 dimensiones para facilitarla. Este es el control radiográfico posoperatorio y el resultado clínico con molestias tolerables hasta la fecha y un muy buen resultado funcional inmediato, aunque todavía pronto para hablar de resultados oncológicos. El último paciente afecta a la mitad posterior del cotilo y el isquion, pendiente de tratamiento, lo abordaremos el próximo mes, el efecto del denosumab, la planificación de la resección, la visión anterior, la posterior y el tratamiento, el mismo tratamiento que tenemos en mente, la reconstrucción con el autoinjerto y la prótesis que colocaremos con un cotilo fabricado a medida, con moldes para facilitar las osteotomías. Concluyo con 4 sentencias. La primera, que dice que el diagnóstico de sospecha de un tumor de células gigantes se basa en datos epidemiológicos, clínicos y de imagen, siendo la confirmación patológica, aunque la biopsia puede obviarse en casos seleccionados en centros con experiencia. El tratamiento curativo sigue siendo quirúrgico, si bien es exigente en su indicación y técnica, quedando el denosumab como terapia todavía controvertida. La recidiva local es el principal factor pronóstico de la enfermedad y existen situaciones atípicas que se deben abordar individualmente. Y como situación atípica consideramos también aquellas situaciones de recursos socioeconómicos precarios que justifican actuaciones tan imaginativas y extraordinarias como puede ser esta. Nada más. Insisto en el agradecimiento en mi nombre y en nombre de la Sociedad Española de Cirugía Ortopédica y Traumatología, la SECOT, y adelanto mis felicitaciones por tan extraordinario congreso a la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Muchas gracias por su atención.